Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches, Dios le bendiga. Eh, bueno, vamos a empezar un nuevo curso que es Teología del Nuevo Testamento y bueno, nos volvemos a reunir nuevamente. Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos brinda el Señor para estar en un nuevo curso. Bueno, nada más, eh, nos tocaría orar para empezar y adentrarnos pues a ver todo lo que nos toca con esta materia. En esta clase vamos a llevar una introducción simplemente. La próxima semana ya vamos a adentrarnos en el curso en sí. Eh, Como estaba explicando anteriormente, tu hermano Argenis, este curso es como un repaso de todo lo que ustedes han llevado acerca del Nuevo Testamento. Tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento, el conocer el contenido de los evangelios, contenido teológico de los evangelios, contenido teológico de las cartas paulinas y al final simplemente hacer una relación también con el contenido teológico o lo que se piensa desde el Antiguo Testamento, ¿no? Em, pero, como le estaba explicando, es más que todo como un repaso de todo lo que ya ustedes han estado llevando con respecto al panorama del Nuevo Testamento. Los libros para lectura se los voy a estar enviando en el transcurso de estos días. Lo tengo he perdido otra computadora, así es que no lo tengo acá a la mano, pero igual se los voy a enviar. Hay libros muy, muy extensos, como de 900 páginas, de 1000 páginas, como hay libros de 100 páginas, de 40 páginas con respecto a este tema de teología del Nuevo Testamento. Ah, Esta teología, no todos se han dedicado a extraer la teología del Nuevo Testamento, es muy complicado. No muchos autores se han dedicado a eso. Los que han intentado hacer este tipo de teología, porque es extensa, eh, pues son uno, como le estaba diciendo, Rudolf Bullmann y Joaquín Jeremías, ¿no? Ellos han hecho, Rudolf Bullmann desde su mirada, pues, liberal, ¿no? Ha hecho todo un libro sobre la teología del Nuevo Testamento y muy bueno, ¿ah? A pesar de que él tiene una tendencia liberalista, pero su trabajo exegético es bien profundo. Joaquín Jeremías también, ellos, y hay otros autores más que se los voy a estar compartiendo en el transcurso del curso. Bien, vamos a orar para iniciar y empezamos a ver esta introducción del curso. Amén. Nuevamente Dios les bendiga a cada uno de ustedes y buenas noches con todos. Vamos a iniciar. Amado Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por permitirnos trabajar y servirte a ti, Señor, por medio de tu palabra. Señor, gracias por el llamado que nos has dado, por el ministerio que nos has dado para compartir tu palabra, para edificar a tu iglesia y a tus siervos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté guiándome en esta sesión de clase, que tu Espíritu, Señor, esté guiando también a tus siervos y que podamos, Señor, desarrollar los temas eh, que nos permite realizar en este curso de Teología del Nuevo Testamento. Eh, Sin tu ayuda, Señor, no podemos desarrollarlo porque tú eres el maestro, tú eres el guía, tú eres, Señor, quien nos enseña por medio de tu palabra. Por eso te damos a ti toda la gloria y permitimos, Señor, que tú estés tomando el control en esta sesión de clase. Y también, Señor, bendiciendo a tus hijos y ayudándoles, Señor, en todo lo que necesitan. Provéeles, Señor, todo lo que les hace falta para completar los propósitos, Señor, que se han trazado para este año y para sus estudios, Señor.
Nuevamente a ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Entonces, iniciamos con el curso. Hoy, como le estaba diciendo, vamos a ver una introducción al curso. Ya, tío. Ya, papacito. Ya. Ay, qué sé yo. Ujú. Bien, como les digo, vamos a tratar temas que ya ustedes deben estar dominando, ¿no? Así es que vamos a iniciar con conceptualización. ¿Qué es teología? Y luego tendríamos que ver del Nuevo Testamento, pero en sí, ¿qué es teología? Desde la composición de su palabra, la teología viene de dos palabras griegas, ¿no? Teos y logos, que es eh, estudio, logos, estudio y teos es Dios, ¿no? Pero desde el griego no es exclusivamente del Dios cristiano la palabra teología, ¿no? La palabra teología incluso se ha estudiado desde la metafísica, desde la filosofía, así es que no era exclusiva esta ciencia para el estudio del Dios cristiano, sino que era una ciencia que se dedicaba al estudio de Dios en general, ¿no? Desde el griego, pues estudiaban a los dioses griegos, los cánticos griegos, los poemas griegos, a los dioses. Ya cuando se incorpora esta palabra al cristianismo es cuando nosotros aplicamos al estudio del Dios cristiano, pero en realidad teología es simplemente estudio de los dioses o de las cosas divinas, ¿no? Así es que antes del cristianismo, en la filosofía se estudiaba para en los trabajos sobre metafísica, ¿no? Que hay más allá de lo material. Y, así es que ya cuando se incorpora esta palabra al cristianismo, ya nosotros lo vamos a estudiar con respecto al Dios cristiano. El problema más adelante, en la Edad Media, ha sido de que estos estudios de teología desde la filosofía, cuando se ha involucrado el cristianismo, se ha hecho eh, una mezcla, de tal manera que en la actualidad, para algunos que estudian teología, le es difícil dividir la teología filosófica con la teología cristiana. Ya le es difícil, es sumamente difícil saber qué es teología bíblica y qué es teología filosófica. Entonces, los filósofos griegos también hacían teología, estudiaban a sus dioses, ¿no? Sus atributos de sus dioses. El problema es que los filósofos, al hacer teología de sus dioses, se dieron cuenta que sus dioses tenían más rasgos humanos que rasgos divinos y fallaban como cualquier humano. Tanto así que los filósofos más famosos como Aristóteles, Platón, Sócrates, decidieron no creer en los dioses griegos, porque, o sea, no había coherencia con la idea del Dios, de un Dios, pues, juez justo, un Dios apartado del mal, santo, ¿no? Un Dios bueno, un Dios perfecto. Esos atributos divinos no tenían coherencia con las conductas de los dioses griegos, ¿no? Así es que estos filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates decidieron no creer en esos dioses y buscar un nuevo Dios por medio de la filosofía. No, para Sócrates, él buscó al Dios perfecto, ¿no? Al Dios que es la perfección del bien. Para Sócrates ese es su Dios, ¿no? Un Dios perfecto del puro bien, se dice, ¿no?
Él decidió no creer en los dioses griegos. Por eso es que lo acusaron y lo mataron porque estaba quitando la adoración de los dioses nacionales griegos, ¿no? Aristóteles, sin embargo, basándose en los estudios del movimiento, o haciendo un pensamiento de eh, deductivo, con respecto al movimiento, él, él entiende pues que tiene que haber alguien que formó, que dio vida y movimiento a todo el universo en un inicio, ¿no? Aristóteles lo llama a ese Dios el motor inmóvil, ¿no? Así es que tanto Aristóteles como Sócrates y después Platón decidieron no creer en los dioses griegos. Por eso más adelante se le llaman ateos, ¿no? Los griegos y los romanos dijeron pues que estos filósofos son ateos porque no creen en los dioses de mármol que tenían ellos, no de piedra. Así es que fueron para los monarcas de Grecia, eran, en vez de ser un incentivo para adorar a los dioses nacionales, eran pues quienes estaban haciendo, em, eh, sacando de la vida religiosa a la población, de adorar a los dioses, sacándolo a un nuevo tipo de pensamiento. Em, entonces, estos filósofos, tanto fue la influencia que tuvieron ahí hacia Grecia que ya con su lógica, con su filosofía, los griegos hicieron un altar, ¿no? En Grecia para el dios no conocido, precisamente por la idea que le dieron estos filósofos a, a la cultura griega, ¿no? De un dios que no son los dioses, pues, que estaban ahí, ¿no? A Zeus, Minerva. eh, entonces ellos dijeron, pues, que había un dios que no concuerda con estos dioses. Por eso es que hicieron un altar los griegos en el Areópago de Atenas, un altar simplemente vacío, sin la figura de un dios, ¿no? Y pusieron debajo esa inscripción al dios no conocido. Este dios no conocido fue propuesto por estos filósofos. Entonces, la teología ya ha estado siendo estudiada desde... Buenas noches. A ver, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí. Está en clase, Pastor, papi. está la teología del Nuevo Testamento, pero no está. Amén, hermano. A ver, voy a cambiar de... ahí, ¿se cambió de diapositiva? No, pastor. No, no ha cambiado para nada. Ya, gracias por avisar. Ya, acá estamos. Entonces ya la teología, hermanos, se estudiaba desde la filosofía, pero era una teología, pues, ontológica, metafísica, ¿no? Eh, Relacionada al estudio de los dioses griegos. Em, Hay varias formas de teología, ¿no? Existe de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los periodos, que ustedes habrán llevado teología patrística, ¿no? Después más adelante la teología medieval o la escolástica, también se conoce la teología medieval, la teología escolástica. La patrística era una teología más apegada a la Biblia, más apegada a los escritos, tanto del Antiguo Testamento, a la Tanaj y al Nuevo Testamento. En la teología medieval
va a haber un problema porque en esta etapa, estos estudios de la filosofía, tanto de Aristóteles, Sócrates, Platón, va a influenciar en la teología y en la escolástica se va a mezclar el Dios de la ontología de la filosofía, se va a mezclar con el Dios cristiano. Entonces, en la escolástica se va a estudiar filosofía y se va a estudiar teología. Ambos se van a tratar de unir y van a producir una teología filosófica. Desde esa perspectiva, pues, va a estar por ahí, por ejemplo, Berkov, eh, es uno de ellos, pero más Tomás de Aquino, también va a ser una teología filosófica. Nosotros lo vamos a ver como si fuera cristiana, pero la base de la teología de Tomás de Aquino es filosofía, es aristotélico. Entonces, es bien difícil separar en ese momento ya la filosofía de la, de la Biblia, ¿no? Los que van a tratar de reconstruir la teología bíblica va a ser en la Reforma. En la Reforma se va a volver a los originales, ¿no? Precisamente para limpiarse de la filosofía, ¿no? Y se va a volver a la naturaleza, a la esencia de la teología bíblica. Sin embargo, también nuevamente la filosofía se va a involucrar en la modernidad y aquí nuevamente se va a tomar ya no pues la filosofía aristotélica tomista, sino la filosofía de los filósofos de esa época, ¿no? Como, am, ah, Soren, eh, sus nombres son, bueno, solamente decir, ¿no? La filosofía de esa época son los filósofos que salen de Alemania, los alemanes, ¿no? Entonces, nuevamente van a involucrar humanismo, filosofía, metafísica, la teología, y va a producir, en la Edad Moderna va a producir lo que es la teología liberal, que no conocemos en el siglo XX, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Eh, eh, ese por, esa es la teología desde una mirada histórica, ¿no? Mm, la teología desde el punto de vista doctrinal, también tenemos diversos tipos de teología, la arminiana, la calvinista, la luterana, la católica, la teología de la liberación, que es diferente a la liberal, ¿ya? Teología de la liberación tiene una base comunista, ¿no? Socialista. La teología pentecostal, aunque la teología pentecostal, como le digo, está en formación. Es la más nueva, es del siglo XX, si es que esta teología está en formación. Desde su enfoque de estudio, ¿no? Hay teología histórica. En la teología histórica está pues la patrística, también está eh, la historia del canon, ¿no? Es ver la historia de la iglesia en en las tres etapas, la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, perdón, la historia de la iglesia antigua, historia de la iglesia de la Edad Media, historia de la iglesia de la moderna. Entonces, teología histórica. Teología bíblica. En esta teología, en la teología bíblica, está lo que vamos a estudiar nosotros, teología del Nuevo Testamento, exclusiva de la teología bíblica, ¿no? Por eso, perdón, la teología que vamos a llevar, el curso que vamos a llevar, son temas que ya nosotros conocemos, porque está dentro de la teología bíblica, ¿no? Aquí está la teología del Nuevo Testamento, teología del Antiguo Testamento, la teología sistemática también está en la teología bíblica, todo lo que está en la teología sistemática dentro de la teología bíblica.
De hecho, en el seminario llevamos más cursos de teología bíblica, algunos cursos de teología histórica, ¿no? Teología exegética con hermenéutica, idiomas originales, griego, hebreo, ¿no? Y bueno, acá está teología sistemática también. Teología ética, que también algunos pueden conocerlo como teología práctica, ¿no? O sea, hay varios tipos de teología. Nosotros, el curso que vamos a llevar está dentro de la teología bíblica. Aquí estamos nosotros. Entonces la teología tiene sus ramas, hermano. Tiene sus ramas. Algunos se hacen expertos en un solo tipo de teología y eso es bueno, ¿no? La teología sistemática es obligado para nosotros en este curso, en el seminario. Pero para debates, hermanos, si ustedes quieren debatir eh, por ejemplo, con la doctrina católica, fundamental teología histórica, fundamental conocer la historia de la iglesia, ¿no? Y patrística, sino un, un estudioso de la iglesia católica puede, pues, confundirlos, incluso dominarlos, ¿no? Pero si ustedes conocen patrística y historia, van a poder defender la fe como es, ¿no? Entonces, eso en cuanto a teología. Entonces, teología del Nuevo Testamento tendría que ser el estudio de Dios desde la mirada del Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener una idea de, el estudio de Dios desde el Antiguo Testamento, para empezar con lo que es el estudio del Dios del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que conocer o hacer un repaso de lo que era la teología hebrea, la teología judía, ¿no? En este caso, pues, como doctrina principal de de la teología del Antiguo Testamento, es pues el monoteísmo, ¿no? Lo- para nosotros ya involucrarnos en lo que es el estudio de la teología del Nuevo Testamento, vamos a hacer un repaso de cómo es la teología del Antiguo Testamento, cómo era la teología del Antiguo Testamento. Habrá diferencia en el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. La mirada del Dios del Antiguo Testamento era diferente con la mirada del Dios ahora, la mirada de Dios desde el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, pero la revelación, como va en progreso, es que desde el Nuevo Testamento la mirada al Dios del Antiguo Testamento es diferente. No es que el Dios ha cambiado, no es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento ha cambiado. El asunto es de que nosotros con la revelación del Nuevo Testamento hemos cambiado nuestra mirada o conocemos mejor al Dios del Antiguo Testamento. Porque la revelación va en progresión, va aumentando. Así es que en el Nuevo Testamento es como que se desvela, eh, como dice, se quita el velo, como dice Corintio, ¿no? De, de lo que era Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas que nos tenía o que tenía al judío, a los con respecto al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que le tenía cegado? ¿Qué es lo que le tenía atrapado en esa visión de Dios que de tal manera cuando el cristianismo aparece, los judíos rechazan al cristianismo, ¿no? Aun cuando la teología del Nuevo Testamento nace
de la teología del Antiguo Testamento, pero ¿por qué el judío no va a seguir ese tipo de teología que están haciendo de su propia nación, de su propia raíz, su propia cultura? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el judío no ha seguido el cristianismo? ¿Qué es lo que le ataba al Antiguo Testamento? Esas ideas, una de esas ideas que no le deja no solamente a los judíos del tiempo de Jesús, sino hasta la actualidad, los judíos de la actualidad, ¿qué es lo que no les deja abrirse al Nuevo Testamento? Uno de esas ideas es el monoteísmo, la idea de un Dios único, pero no solamente único, sino también un Dios unitario, así en ese sentido de la palabra, ¿no? No solamente un Dios único, sino también un Dios unitario, un uno absoluto. Para el judío, su Dios es uno, así literal. No pueden ser dos, no pueden ser tres. Ya para ellos, dos ya estarían entrando en idolatría, sería así, ¿no? No puede ser, hay un solo Dios, no puede haber otro Dios. Ya estaríamos entrando en idolatría y más todavía estarían entrando en herejía. Entonces, la doctrina básica en el Antiguo Testamento es Dios es uno. Incluso lo enseñan desde pequeños a repetir el Deuteronomio 6:4 a los niños, ¿no? Oye Israel, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, uno es. Esa es la doctrina básica del judío. No puede romper el judío esa doctrina. Eso lo han enseñado desde su niñez. Y, y a Dios nadie la ha visto. Este Dios único tampoco puede descender a la tierra, ¿no? Es un Dios que creó el universo, que hizo todo lo que ha dejado. Tiene relación con la historia del pueblo de Israel, pero es un Dios que está en los cielos. Eh, Así es que es ese Dios único y unitario, así de sencillo. Pero para ellos no hay otros dioses, así de cerrados. No existen otros dioses ni siquiera en los cielos junto a ese Dios único. No hay. Para ellos es uno absoluto. Incluir otro Dios sería herejía y sería idolatría. Ahora, ¿ellos están en lo correcto? Claro que sí. La Biblia dice, Dios es uno, ¿no? El asunto es de que nosotros ya como cristianos, ¿cómo entendemos? Nosotros entendemos esa unidad de una manera más abierta, ¿no? Más flexible. Nosotros entendemos que Dios es uno, pero no desde la teología cerrada del judaísmo, ¿no? Para nosotros Dios no es un uno, no es un unitario, ¿no? En ese sentido. Para nosotros entendemos uno como unidad, compuesto de, pero que hace una unidad, ¿no? No es que es uno absoluto, sino que es un Dios en unidad, ¿no? De que es una forma diferente en la que nosotros entendemos la unicidad de Dios. Ahora, esto también am,
acá dice, cree que el judaísmo cree que Dios es un único indivisible, que es la fuente de todo lo que existe, ¿no? Ahora, también la filosofía, eso también, la filosofía cree que existe un Dios único, un Dios indivisible, también cree la filosofía eso. Un Dios que no puede ser dividido. Por eso es que algunos lo mezclan pueden involucrar tanto la filosofía con el Dios de la filosofía con el cristianismo, ¿no? Porque la filosofía también cree en un Dios único e indivisible. Entonces, el judío, para ellos, romper esto es catastrófico. Es la base de sus creencias, desde el Antiguo Testamento. Entonces, ya ustedes pueden imaginar, nosotros ya podemos imaginar cómo puede responder un judío cuando tú y yo decimos que Jesús tiene naturaleza divina. Si nosotros decimos que Jesús, quien estuvo en este mundo, andando en este mundo, caminando junto con su pueblo, que murió en una cruz y que resucitó, es Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo con este principio básico de la doctrina, de la mirada del Dios desde el judaísmo? Estamos, eh, pues, eh, ellos lo van a tomar como ah, una broma, no de mal gusto quizá, no. Por eso es que el judaísmo hasta la actualidad, hermanos, eh, rechaza pues el cristianismo en sí. Esa es una de las causas, porque hay muchas causas por las que el judaísmo rechaza el cristianismo, pero una de las causas en cuanto a doctrina es que nosotros pues confesamos la divinidad de Cristo, incluso la divinidad del Espíritu Santo. Pero la teología fundamental del judaísmo es el monoteísmo absoluto. Ahora, pues, ¿no? ¿Cómo le explicamos nuestra fe a un judío? Perdón, pastor, buenas noches. Ah, buenas noches, Augusto. Una pregunta, pastor. ¿Y cómo los judíos pensarían o creerían de lo que en Génesis dice, hagamos al hombre? ¿Qué explicación darían ellos? Mm, ya. Es como, bueno, ellos lo ven como una conversación en tercera persona. No, no es que está hablando con alguien, sino simplemente el Dios único está hablando en tercera persona. No, no es que ellos no creen que está hablando, que está haciendo una conversación. Simplemente se está hablando a sí mismo. Eh, Incluso la palabra Elohim es un plural, ¿no? Cuando dice en el principio creó Dios, ahí está Elohim, y ese Elohim es plural, ¿no? Elohim, no sé, Eloha es Dios, o Eloha es Dios singular, Él también es el Dios singular, pero nosotros tenemos Elohim, plural, entonces, en el principio, si traducimos eso literalmente, diría así, ¿no? En el principio creó los dioses. Y ahí hay una contradicción gramatical. Si la traducción fuera en el principio creó los dioses, hay una contradicción gramatical porque el sustantivo estaría en plural y el verbo estaría en singular, ¿no? Entonces, gramaticalmente eso estaría mal escrito, ¿no? Pero, pero desde ese versículo ya se ve una
una unidad de Elohim, una unidad de Dios, ¿no? De varios compuestos de, ¿no? Nosotros entendemos que es de tres personas, ¿no? Haciendo una unidad. Pero el judaísmo va a decir, no, no, ese plural no significa que es plural literal, sino que Elohim es una forma de respeto, de magnanimidad, o sea, haciéndole ellos le dicen, ese es un plural majestático, ¿no? De su majestad. Toda idea que vaya en favor de la Trinidad, ellos lo van a rechazar, porque esa es la base de su teología, es la base de su teología. Entonces, eh, bien difícil, a no ser, pues, que suceda algo sobrenatural, ¿no? Como lo que sucedió al apóstol Pablo, ¿no? Él no hubiera cambiado si Jesucristo no se le hubiera parecido, ¿no? Y no le hubiera dicho, pues, yo soy a quien tú persigues. Y bien difícil entender ah, esta unidad del Dios Trino, ¿no? Es bien difícil para el judío y de repente incluso nosotros para cristianos también, ¿no? Entender la unidad del Dios Trino. Un Dios Trino, tres personas, pero son una unidad. Es algo que nosotros lo asumimos, entendemos por la fe, como dice Hebreos, ¿no? Por la fe entendemos que Dios es así, tiene esa cualidad de ser uno y de ser trino a la vez, ¿no? Lógicamente es difícil de explicarlo, pero así es que nosotros entendemos de esa manera como cristianos. Pero para el judío eso le es, pues, ah, rompe sus esquemas, ¿no? Entonces, para nosotros sí, nosotros entendemos que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entendemos pues que hay una conversación en el cielo, ¿no? Eh, Nosotros entendemos pues que Dios Padre, Dios Hijo, Dios del Espíritu Santo existen desde la eternidad, ¿no? Pero es que nosotros, como le digo, ya eso sucede con la venida de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, la revelación en el Nuevo Testamento para nosotros pues se nos abre, ¿no? Como dice, se rompe el velo del antiguo pacto. Pero no tanto que nosotros no es que rompemos en sí toda la doctrina del Antiguo Testamento, simplemente nuestro conocimiento se amplía, porque para nosotros, a ver, yo les pregunto, ¿no? No, voy a ponerme como ejemplo yo. A mí me han preguntado alguna vez, ¿tú eres unitarista? No, ¿tú eres unitario o eh, trinitario? Me dicen. Yo les digo los dos. No, tienes que ser uno, me dicen. O eres trinitario o eres unitario. Porque si eres unitario, no puedes ser trinitario. Pero si eres trinitario, tampoco puedes ser unitario. ¿Qué eres? Me dice. Nuevamente le digo, soy los dos. Entonces, porque ustedes van a ver que va a haber sí, hay ese debate, ¿no? Los unitaristas con los trinitarios y se agarran con versículos bíblicos, el otro le da todos los versículos de la unicidad de Dios y el otro trinitario le da todos los versículos de la Trinidad de Dios y ninguno se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios es trino y a la vez también es uno. Así es que si quieres estar en la Biblia, tienes que creer que Dios es uno y también tienes que creer que Dios es trino.
Así que yo le decía, yo soy unitario y soy trinitario. Ellos se jalan los pelos, los cabellos, ¿no? Porque no entienden cómo puedo ser trinitario y a la vez unitario. Entonces, ser cristiano no significa que nos alejamos de la doctrina del Antiguo Testamento. Nosotros seguimos creyendo que Dios es uno también, ¿no? En el sentido de que es un único Dios, que es único en el universo, o sea, no hay otro Dios, es único, ¿no? Eh, Alá es Dios creado por la religión musulmana. Los dioses griegos no existen, esos son dioses creados por la imaginación de la cultura griega. No existen. No existe Zeus. Incluso no existen los dioses que tenía Canaán, ¿no? Esos Baal, Sera. Esos dioses en la realidad no existen, simplemente son imágenes creadas por las culturas. El único Dios en el universo es el Dios creador de todas las cosas, ¿no? Que tenga un nombre, eso sí, pero los demás dioses no son dioses, son simplemente imágenes. Hay un único Dios, hay un Dios único en el Antiguo Testamento. Sí, Argenis. Pastor, hay un libro que nos recomendaron en Teología del Culto, que lo escribió Antonio Cruz y Juan Valdejunto. 100 preguntas acerca de Dios. Y él da una respuesta muy bonita acerca de Dios por el tema de la Trinidad y el Claro. unitarismo. Mm, Dios se ha revelado a nosotros y Él muestra las tres formas, ¿no? Pero se ha revelado, o sea, es algo que no podemos entender, pero se ha revelado. Y es muy difícil entender a Dios, pero el hecho de que se ha revelado para nosotros ya es un motivo de adoración, porque no vamos a poder entender desde lo infinito con una mente finita, pues. claro, por eso, aunque nos digan, aunque a veces vamos a ser tildados de dogmático, de fundamentalista, no, pues que es verdad, nosotros vamos a tener que aceptar esa triunidad de Dios, ¿no? Y sí, pues es por la fe nosotros aceptamos que Dios es uno, un único Dios, creador de todas las cosas y a la vez en el plan de salvación nosotros entendemos que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Pero sí es un misterio, ¿no? Como dicen, ¿no? Son misterios que tenemos que aceptarlo eh, de manera dogmática, si se puede decir, ¿no? En este caso. Una consulta, pastor, perdón. Sí, Augusto. Eh, eh, ellos, los judíos consideran el libro de Isaías como como su Antiguo Testamento. ¿Ellos se basan también en Isaías o solamente en los primeros 4 libros? 5. Lo, Los 5 libros, perdón. claro, lo que pasa es de que, eh, a ver, en la composición de la Biblia judía, ellos van a, eh, a tomar como base, como plataforma de todos los demás libros, la base de todos los libros de la Biblia judía son los Mm, primeros 5 libros de Moisés, ¿no? claro. Esa es la base. Ellos, para ellos, más importante que Salmos, más importante que los profetas, es la Torá, ¿no? La ley. Sí, porque le digo, porque en Isaías, en 7:14, dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo que se llamará su nombre Emanuel. Y Emanuel es traducido es Dios con nosotros. Claro, cierto. Ya, entonces, sí, entonces no lo consideran eso. Samuel es un profeta del Antiguo Testamento. Ujú, claro. Eh,
como le digo, ¿no? ¿Saben? Hay hay un principio muy importante para el judío que ellos lo han tomado así de, de importante, que es el adoctrinamiento desde la niñez. Ah, Un niño, una vez que nace, un niño judío, una vez que nace, ellos le empiezan a hablar su doctrina. Dios es uno, no adoramos imágenes, nuestra Biblia es la Tanaj, nuestro idioma es el hebreo, tú eres un judío descendiente de Abraham, ¿no? Descendiente de Jacob, nuestro Dios es un Dios que no tiene imagen, eh, nosotros esperamos el gobierno mundial desde Jerusalén por medio de nuestro Mesías. Entonces, imagínate que eso le dicen desde pequeño aún, desde la infancia. Por eso, incluso cuando hay predicadores en Jerusalén predicando el Evangelio, los niños, no los adultos, ¿ah? Los niños son los que agarran piedra y apedrean a los adultos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque desde la niñez están siendo formados, están siendo adoctrinados. Entonces, imagínate, si los niños judíos actúan de esa manera, imagínate los mayores, los adultos. Cambiarles el chip, como dicen, es sumamente difícil, ¿no? Entonces, van a leer el Antiguo Testamento desde su adoctrinamiento de pequeño. Por eso Pablo dice, no, están velados, ¿no? Por el enemigo, ha agarrado su pensamiento y los eh, este, mm, ha puesto murallas, ¿no? Para que no sea revelado Cristo en sus vidas. Es bien difícil. Tengo que orar así a profundidad para que un judío, pues, se le abra el corazón. Es bien difícil. La mayoría de los judíos son los pueblos árabes, porque los musulmanes también creen que Alá es uno. O sea, porque, a ver, los musulmanes o la religión islámica, el origen, la base del musulmán es judaísmo, ¿no? Los judíos han vivido en ese lugar, en el lugar donde nació Mahoma, han vivido por años, ¿no? El pensamiento judío estaba ahí. Y después llegan los cristianos. Así que Mahoma asume los dos, asume el judaísmo y asume el cristianismo. De ahí sale la, su Biblia, ¿no? El Corán. Entonces, los musulmanes también creen en un Dios unitario, ¿no? Alá es uno. Entonces, también por eso cambiar a un musulmán, cambiar a un judío desde el o al cristianismo es sumamente difícil, a menos que Dios intervenga para su salvación, ¿no? Así de difícil es, ¿no? Pero sí, Dios obra en ellos, ¿no? Pero es un cambio radical que Dios hace con ellos. Bien, otro tema que tienen los judíos, que Dios es su Dios creador, creador de todas las cosas, creador del universo. Por eso dicen, desde ellos también memorizan este versículo, ¿no? En el principio creó, Dios creó, singular, ¿no? Aunque Dios creó, esto es plural, ¿no? Si es que tradujera de manera literal y en el sentido, ah, digamos, bien estricto de la gramática, serían los dioses crearon, pero el original está así, Elohim bara. Eso no lo podemos cambiar. Los judíos, aun cuando vieron esa
esa incoherencia, esa, digamos, entre comillas, error gramatical de que haya un sustantivo plural con un verbo en singular, aun cuando ellos se dieron cuenta de ese error gramatical, entre comillas, lo dejaron así por milenios, no lo cambiaron. Elohim bara, Dios creó, no lo cambiaron, ¿no? Porque es escritura sagrada, si es que no lo cambiaron, ¿no? Entonces ya ellos dan sus explicaciones, ¿no? Dios es majestático, ¿no? Entonces no es que sea plural para ellos, ¿no? Pero ya, mira, está diciendo, en el principio Dios creó, vamos a lo que es creó, los cielos, Hashamayim en hebreo, y la tierra, Haaretz, ¿no? Eh, Algunos dicen que acá están las tres dimensiones de la existencia, ¿no? En el principio es tiempo, los cielos, espacio y la tierra, materia, ¿no? Es interesante, ¿no? En el principio, tiempo, los cielos, espacio, la tierra, la materia, ¿no? En el principio creó. Acá se da las tres dimensiones de la existencia. Am, ya, acá también hay muchas cosas que investigar, ¿no? Hay muchas cosas que investigar. Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, acá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ellos, los judíos, saben que existe un Dios creador. Ahora, según, ya me voy a estar adelantando, como dicen, ¿no? Vamos a hacer un poco de spoiler. Según Colosenses y según Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Dice, eh, todas las cosas, dice Juan 1:2, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, según Juan, se está refiriendo a, a Jesús, ¿no? Entonces dice, todas las cosas por Él fueron hechas, refiriéndose a Jesús, dice Juan. Entonces, desde la mirada del Nuevo Testamento, cuando hablamos del Dios creador, nosotros l- lo entendemos también, como dice Colosenses, Él es la cabeza de la iglesia. Cuando dice, ¿no? También Colosenses dice, ¿no? Por Él fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles. Tanto Juan como Colosenses, ambos, cuando hablan del Dios creador, se están refiriendo ¿a quién? ¿A quién se estaría refiriendo Juan? A Jesús, A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Mm. Ujú. Si eso es verdad, Este es el verbo, ¿no? claro, si eso es verdad, quiere decir que el Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿quién fue? Jesucristo también. Jesucristo. ¿Y quién fue el creador del hombre? No, también, Jesucristo. también, 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 claro. ¿no? Imagínense. Por eso es que también para un judío entender, ¿no? Di- Digamos, leer Juan 1:1 en el, ¿no? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo pues hizo todas las cosas. Para el judío leer eso es entrar en shock. Sí, para nosotros a veces es inconcebible cuando leemos Colosenses, ¿no? Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Es impactante, ¿no? Imagínate para un judío que siempre ha entendido que el Dios de los cielos nunca ha descendido a la tierra, Ajá, pues, ¿no? claro. Hermano pastor, es que, disculpe la interrupción. Está bien, Es que, está bien. es que también, hermano pastor, comparar, o sea, la creencia judía con la creencia cristiana, hay pues, una, una distancia
tremenda porque Enorme. enorme, lógico, porque los judíos, pues obviamente, al margen de la ley, ¿no? Porque ya viene de Abraham, porque en Abraham no había ley. Entonces, ya la creencia para nosotros era por la fe, ellos era por la ley. Entonces, ellos creían en el Señor Dios Todopoderoso en Éxodo 20, ¿no? Sobre todo, Dios sobre todo, y para todo y en todo. Entonces, ya eh, que ellos crean en Jesucristo, lógicamente, es enorme, ¿no? Eso no va a suceder, y si sucede es un milagro, ¿no? Es un milagro, O sí. sea, en caso de Saulo, ¿no? En caso de Saulo que fue convertido, porque él era lógicamente conocedor de las cosas de la ley, ¿no? Eso Sí, es todo, ya. hermano. Disculpe la Está intervención. bien, Pastor Severino, muy bien. Más bien, toda intervención tiene... Sí, adelante, hermana Gleida. Toda También intervención. era la forma de autorrevelarse Dios, pues, porque era la manera a través de milagros, a través de cosas sobrenaturales. Porque como dice usted, no, ellos están enfrascados en la ley y ellos, o sea, salir de eso es muy difícil, ¿verdad? Porque ya lo tenían arraigado desde de pequeño, les enseñaban la Torá y ellos, para ellos eso es el único Dios, ¿no? Un Dios. Pero ahí es cuando Dios empieza a revelárseles a ellos a través de cosas sobrenaturales para que pudieran entender. Y vemos las plagas de Egipto y vemos tantas cosas, ¿verdad? Que ellos tuvieron que ver, que era la manera de ver ese Dios que antes lo conocía nada más por lo que les habían enseñado, pero hacerles ver a Jesús en medio de todo eso les cuesta, es difícil porque ya tienen una ideología, ya tienen algo ya tan adentro y la única manera es hacer como dice usted, como se le presenta al hombre en el camino y a Pablo de tú mismo, a mí es que me persigue, o sea, porque ya lo tienen muy arraigado, era lo que quería acotar, profesor. Está bien, hermana Gleida, claro. Incluso en la actualidad, cuando se convierte un judío, tiene que haberle pasado algo extraordinario, ¿no? Los testimonios de algunos judíos convertidos, judíos ortodoxos convertidos al cristianismo es porque, para que sea cristiano, es porque algo le impactó en su vida, algo tremendo, para darse cuenta que Jesucristo es su Mesías, ¿no? Su Elohim Salvador. Perdón, pastor. Sí, adelante. Hablar de la fe no es hablar también del Nuevo Testamento. La fe siempre hubo desde el Antiguo Testamento. El problema es que el pueblo, a pesar de todos los milagros que hizo desde cuando sacó Moisés a su pueblo, fueron un pueblo duro de servir, ¿ya? Porque Jesús dijo, bienaventurado que no ha visto y sin embargo creen. Y en el Antiguo Testamento, a pesar de lo que han visto, no creen, pero la fe sí existía, sino lo que pasa es que se han ido, se pueden materializando prácticamente, ¿ve? Se han ido, ¿cómo se puede? Obtusos en su forma, en su fe, ¿ve? Porque pasó el tiempo y solamente se dedicaban a los ritos. Y ¿qué significa? Que la fe se ha ido muriendo y se ha vuelto algo ritual en el Antiguo Testamento. Ahora es al revés. Nosotros no podemos dedicarnos mucho a ritos, sino a la fe. ¿Eh? Entonces llego a la conclusión que la fe siempre ha existido. Claro, claro. Así es, así es. La fe siempre ha existido, por eso Abraham es el Padre padre de de la la fe. fe, claro, Claro. desde muy, muy antes, claro, sino de que Dios se ha ido revelando de a poco al mundo, ¿no? Porque en un principio hubiera sido muy, muy, si hoy nos resulta un poco difícil aceptar la divinidad de Cristo para algunos, imagínate en la época de Moisés, en la época de Abraham, ¿no? Les ha costado, aun cuando algunas culturas también han tenido la idea de un Dios que se hace humano, pero
eso también resultaba muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces, por eso Dios ha ido revelándose poco a poco, ¿no? A Abraham le ha estado dando la idea de que de un hijo, ¿no? Porque así como Abraham ofreció a su hijo en un sacrificio, Dios le hizo ver que también eso iba a suceder en el futuro. Pues ya le estaba haciendo ver a Abraham la llegada del Hijo de Dios, ¿no? Eh, Pastor Alejandro, buenas sí, noches. Pastor Nehemia. Es Bueno, un gusto, pastor, una vez más, perdóname si primero es para saludar a los compañeros y luego también, ¿no? Si pasó lista, un poco a 7:15 ingresé. Y ah, bueno, lo dale, dale. siguiente es para corroborar también a lo que dice ya donde Moisés, ¿no? Revela en Éxodo, cuando habla del nombre, dice, no usarás el nombre de Dios en vano. O sea que eso era un tema muy, muy delicado, ¿no? Por eso usaban como Adonai, ¿no? Varios hombres, ¿no? El Elohim, ¿no? Entonces, bueno, la traducción Reina Valera, cuando uno va a descifrar de Jehová o Yahvé, siempre hay variación cuando uno va tratando de analizar, ¿no? Entonces, creo que ellos siempre se mantenían por eso, no usaban, ¿no? Con propiedad como nosotros, ¿no? Bueno, nosotros usamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero al final es Dios, ¿no? Que estaba al principio, como usted señalaba. Bueno, es sencillamente para incidir, pastor. Claro, es cierto, ¿no? Eh, el nombre ha sido, entre comillas, escondido por el judaísmo, ¿no? Se ha tratado de esconder porque, claro, para no pecar, para no romper el mandamiento, ¿no? De no usar el nombre de Dios en vano. Mm, Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a ver que Jesucristo dice, he dado a conocer tu nombre, ¿no? Eh, el, otro asunto acá es que esta palabra, bueno, algunos dicen que es una palabra y otros dicen que es un acróstico, ¿no? Está acá. Algunos dicen que es un nombre así, literal, ¿no? Ya ve. Pero Dios cuando da su nombre dice yo soy el que soy. O sea, ahora, lo que pasa que más adelante esa frase yo soy el que soy eh, lo convierten en en el tetragramatón, ¿no? Algunos dicen porque es el yo soy el que soy resumido, ¿no? Simplemente como un acróstico. Entonces ya se convierte en el tetragramatón. Pero el nombre es yo soy el que soy, yo soy, ¿no? Simplemente, yo soy. Ahora, la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento en griego, ellos cuando encuentran el nombre de Dios, cuando encontraban este tetragramatón, la Septuaginta lo traducía como Señor, ¿no? En griego. En griego es Kyrios, ¿no? Kyrios. Entonces, la Septuaginta, cuando encontraba el tetragramatón, cuando encontraba este nombre, la Septuaginta lo ponía pues Kyrios, ¿no? Es lo que algunos lo van a encontrar así, con esta letra, ¿no? Vamos a poner así. Algunos lo traducen así, curios, ¿no? Pero ya los que entendemos griego sabemos pues de que en el griego no existe U. Esta U es la Y, ¿no? Es una I, por eso algunos ya dicen Kyrios. Pero bueno, ese es asunto de griego. Pero lo voy a dejar ahí. Entonces, Perdón, ¿cuándo lo...? Sí, adelante. mire, las Biblias antes de los años 1600 no existía la palabra Jehová, Exacto. no existía. Recién en esos años le han puesto Jehová. Ujú.
Claro, no, no, claro, estaba con el tetragramatón o con la palabra Señor, ¿no? Es que, entonces, este tetragramatón lo pone en Jehová, ¿no? Es toda una historia, ¿no? Pues, para empezar, Jehová está con J, pero en este hebreo, se dan cuenta, no empieza con J, empieza con Yod, y la Yod es precisamente la Y, ¿no? No es J. Entonces, para empezar así, entonces ya ahí vemos ya una mala transliteración. Entonces, pero eso en cuanto a nosotros en español, pero en la Biblia griega, en la Septuaginta, lo traducían como Kyrios. Así lo ponían, Kyrios. Entonces, ahora, cuando se va al Nuevo Testamento, hermanos, ahora, ustedes creen que, algunos dicen, pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué no está el nombre de Dios? ¿No? ¿Estará el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se dejó de usar el tetragramatón? ¿Se habrá dejado de usar? ¿Existirá el tetragramatón en el Nuevo Testamento? Entonces, los griegos, cuando hicieron la traducción a la Septuaginta de este tetragramatón, le pusieron la palabra Kyrios. ¿Qué significa la palabra Kyrios? Significa Señor, ¿no? Señor. Así, así. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba del Señor, cuando encuentras en el Antiguo Testamento la palabra Señor, se estaba refiriendo a Dios, al Dios del Antiguo Testamento. El asunto que nos va a explotar la cabeza, digamos, es de que esta palabra Señor y esta palabra Kyrios también se usa en el Nuevo Testamento. Adivinen para quién. Para Jesús. Jesús. Romanos 10:9, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios, dice en el original. Mira, si confiesas con tu boca que Jesús es Kyrios, o más aún, si confiesas con tu boca que Jesús es Yahvé, ¿me están siguiendo? Amén, pastor. Serás salvo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo, ¿ah? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios, serás salvo. Y si yo lo traslado al hebreo, lo que está queriendo decir Pablo es, confiesas con tu boca, si Jesús es Yahvé, serás salvo. En cada parte del Nuevo Testamento, cuando se dice que Jesús es el Señor, se está diciendo Jesús es el Kyrios. Y si nosotros decimos que Jesús es el Kyrios, nosotros estamos diciendo que Jesús es Yahvé o Jehová. ¿Me siguieron? Amén, pastor. ¿Qué opinas? Jesús es Jehová. Entonces, pero el judío no lo va a ver así, pues, ¿no? Por el judío, eso es lo que estamos hablando, es blasfemia. ¿Sí o no? Es blasfemia. Por eso es que a Jesús lo abofetearon, pues, ¿no? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy, ¿no? Lo abofetearon, se rasgaron la ropa, porque este hombre que es hombre se está haciendo Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos más testigos? Esto es pena de muerte, ¿no? Porque se ha Una ejecutado. pregunta, pastor, perdón.
pero en la Biblia, en la Reina Valera, en el 60, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está hablando de dos personas. Claro, claro, claro. Claro, Jesús tiene su Padre, pues, ¿no? Mm. Entonces, en ese caso, la palabra Dios estaría refiriéndose al Padre, ¿no? Al Padre. Porque el Padre es quien le resucita a Jesús de los muertos. El Padre es quien hace que Jesús nuevamente vuelva a la vida, ¿no? Es el Padre quien le hace eso. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, esta palabra, a ver, vamos a ver vamos nuevamente, ¿ah? Esta palabra, el tetragramatón, Yahvé o Jehová, en el Nuevo Testamento nosotros entendemos que este nombre se usa para las tres personas de la Trinidad. Este nombre en el Nuevo Testamento se usa tanto para el Padre, este nombre se usa tanto para el Hijo y también se usa para el Espíritu Santo. ¿Correcto? Este mismo nombre se usa para los tres, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y también la palabra Dios, esta palabra Dios se usa para los tres, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. El título Dios se usa para los tres. De la misma manera, el nombre, el tetragramatón, se usa para los tres. Pero nosotros eso lo entendemos. Pero el judío no, ¿no? Para ellos, puedes decir, usar ese nombre para un ser humano es, pues, no, no puede ser, no puede ser que el nombre divino se use para un ser humano como para Jesús. Pero no era no era para extrañarse. ¿Por qué por qué el romano y el griego aceptaron más rápidamente la doctrina cristiana? Porque el griego y el romano entendía que la palabra, por ejemplo, Kyrios, también se usaba para el emperador. El emperador también era Kyrios, ¿no? El emperador era un Kyrios, así es que cuando dicen Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, ellos decían, ok, Jesús es otro emperador, ¿cuál es el problema? Entonces, el griego y el romano, para ellos era fácil aceptar el cristianismo. Muy bien, yo creo que Jesús es el Kyrios, es como un rey, un emperador. Amén. Para ellos era más fácil. Y cuando decían Jesús es Dios, un Dios hecho carne, el griego decía amén, porque el griego sabía que desde la cultura griega también habían dioses que se habían hecho carne. Y de la misma forma creía el romano. El romano también entendía que había dioses que se hacían carne. Entonces, para ellos no había problema. Jesús es el Dios hecho carne. El griego decía amén, el romano decía amén, pero el judío pues decía, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo un Dios puede hacerse carne? No, pues posible, ¿no? Por eso el cristianismo avanzó más entre los gentiles que entre los judíos, porque para ellos era más sencillo aceptar la divinidad humana de Cristo, ¿no? La divinidad humana, la divinidad en la humanidad de Cristo. Y para nosotros también se nos hace más sencillo. Pero bueno, no es tan sencillo como parece, ¿no? Pero este nombre, Yahvé o Jehová, o simplemente el tetragramatón, se usa tanto para el Padre, se usa en el Nuevo Testamento, se usa para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Y también la palabra Dios se usa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, ¿no? Porque los tres son Dios. El Padre es Dios,
el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, en tres personas diferentes. Por eso dice, si confiesas con tu boca que que Jesús es el Señor, ¿no? Y crees en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces nosotros lo entendemos así, ¿no? Pero ahí cuando está hablando de Dios se está refiriendo al Padre. Pero cuando está hablando del Señor se está refiriendo al Hijo, en ese versículo, ¿no? Y hay muchos versículos, hermanos, que algunos dicen, en el Nuevo Testamento no dice que Jesús es Dios. Si lo trasladáramos, la palabra Señor del Nuevo Testamento, lo trasladáramos al griego, encontraríamos muchas veces en la que a Jesús le dijeron Dios, porque muchas veces a Jesús le han dicho Señor, ¿no? O sea, le han dicho Kyrios. Cada vez que le decían Señor, le estaban diciendo a Jesús, le estaban diciendo Dios. Mi Señor, cuando le dicen, ¿no? Lo que le estaban diciendo. Ahora, los judíos dicen mi Adonai, ¿no? Pero en el original griego, o desde la Septuaginta, lo que le estaban diciendo, cuando le decían mi Señor, le estaban diciendo mi Jehová, Jesús, mi Dios. Es así. Entonces, desde el español es difícil verlo, ¿no? Pero cuando vamos al griego, eso es impactante. Al entender yo que Jesús era el Kyrios, recién pude romper la doctrina de los testigos de Jehová que me habían dejado a mí en mi juventud, porque yo había recibido doctrina de los testigos de Jehová, junto con mi papá. Entonces ellos, pues no, Jehová es Dios, me decían, no hay otro Dios, y para mí fue muy difícil romper la doctrina de los testigos de Jehová, hasta que pude ingresar al griego en el Nuevo Testamento y darme cuenta, pues, que Jesús era el Kyrios, ¿no? Pero cuando vi esto, pues, ahí se quitó ese velo que tenía con respecto a la divinidad de Cristo, ¿no? Porque la Biblia dice, no, la Biblia no dice que Jesús es Dios, sí. En el Nuevo Testamento dice muchas veces. Cuando le dicen mi Señor, le estaban diciendo mi Adonai y a la vez le estaban diciendo mi Yahweh a Jesús. Entonces, sí, en el Nuevo Testamento Jesús se le decía a Dios. Pero eso es pues impactante, muy chocante para el judío. Eso es sumamente chocante, ¿no? Para un judío. Entonces, eso con respecto al nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios. Otra cosa que es bueno señalar acá con respecto al nombre de Dios es que Jesús, la palabra Jesús o Yeshua, en el original, Yeshua, ¿no? De acuerdo eh, 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 al uso en el Antiguo Testamento, esa palabra, Jesús, se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento, muchas veces. Cuando nosotros leemos la palabra salvación en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios es mi salvación, leemos, ¿no? Dios es mi salvación. O Jehová salva, ¿no? Nosotros leemos eso muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿no? O cuando dice Isaías, ¿no? Traerá en sus alas salvación. Entonces, cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento la palabra salvación, en el original está diciendo Yeshua. Entonces, cuando nosotros vemos en los salmos, de repente, en los salmos dice, Jehová es mi salvación. En el original está diciendo, Jehová es mi Yeshua.
Jehová es Jesús. Si lo queremos ver literalmente, ¿no? ¿No? Sobre todo en los salmos, ¿no? Pues se usa bastante la palabra salvación. Entonces, en el Antiguo Cuando Testamento dice también, Jehová es mi luz y mi salvación también, pastor. claro, Jehová es mi Pero también ahí luz, también dice el Nuevo Testamento, ¿no? Yeshua. Él es la luz, ¿no? Claro. Yo soy la luz del mundo, dice. Y mira, claro, ¿eh? Sí, claro, Claro. yo soy la luz del mundo y ahora Ahí Yeshua, está ¿no? También diciendo, claro, es mi Yeshua, yo soy Yeshua, está diciendo. Mi salvación, cuando dice ahí está diciendo es Yeshua, soy interesante, Jesús. Claro. tremenda. Entonces a veces nos dicen, no, no está el nombre Jesús, no está en el Antiguo Testamento, no, no. Y si lo traducimos de esta palabra salvación del Antiguo Testamento, cada vez que encontramos la palabra salvación en el original, está diciendo Yeshua. Exactamente. Sí. Pero para el judío, hermanos, claro, para un judío no pueden pronunciar este nombre, simplemente dicen eh, Adonai, ¿no? Adonai, mi Adonai. Cada vez que encuentran ese nombre. Entonces, ellos dicen, se escribe pues así en el tetragramatón, pero hay que leerlo Adonai. Ahora, lo que ha pasado, como dijo el pastor, en la Edad Media, este nombre, este tetragramatón, a este tetragramatón le agregan las letras de Adonai, ¿no? Las vocales de Adonai. Entonces, estas vocales lo agregan a este tetragramatón que no tenía vocales, lo agregan esas vocales y de ahí es lo que sale la palabra Jehová. Ya en la mente. Ujú. Pero para el judío, hermanos, esto es impronunciable, no está prohibido. Ellos siempre van a decir mi Adonai o va a decir Hashem, no el nombre simplemente. Hashem. Bueno, este atributo es ya muy conocido, ¿no? Dios es eterno. Ahora hay que entender eternidad, hermano. ¿Qué es eternidad? Algunos entienden como eternidad una dimensión sin tiempo, ¿no? Algunos entienden de esa manera, una dimensión, un lugar donde no existe el tiempo. Esa es eternidad. ¿Será esa la definición correcta? ¿Será que cuando hablamos de Dios eterno es un Dios sin tiempo? Tengamos en cuenta que el movimiento de las cosas siempre se da en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Nuevamente, el movimiento en general, todo tipo de movimiento, todo tipo de cambio, siempre se da en un espacio y en un determinado tiempo. Pregunto, ¿en el cielo hay movimiento? Sí, Claro, en los cielos hay movimiento. Hay cambio en el cielo, hay cambios. O sea, primero, movimiento. Si hay movimiento, hay cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, los ángeles se trasladan de un lugar a otro. Sí, sí, entonces sí hay movimiento. Los que habitan en los cielos, al cantar la alabanza a Dios, hay tiempo. La adoración tiene tiempo. La alabanza tiene tiempo. sí tiene tiempo. Claro. Entonces, cuando hablamos de eternidad, no significa un lugar sin tiempo. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de estamos hablando de más bien
de un tiempo sin inicio y sin fin, pero que sí es tiempo, pero es un tiempo donde no tiene inicio y no tiene final. Eso es eternidad, ¿no? No es que la eternidad no hay tiempo, dicen. No, 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 eso es incorrecto y es incoherente también con la narrativa, no solamente del Apocalipsis, porque en la narrativa del Apocalipsis se da todo un movimiento en los cielos. Y si hay movimiento en los cielos es porque hay un espacio, porque algunos también dicen, en la eternidad no hay espacio. Pues, ¿cómo no va a haber espacio si hay movimiento? No tendría sentido. Entonces, en la eternidad no hay tiempo, pero ¿cómo no va a haber tiempo si hay movimiento? Si hay movimiento, tiene que haber tiempo. El asunto es que en la eternidad es así como dice la palabra, es eterna, sin inicio y sin fin. En este mundo, nosotros sí tenemos un tiempo, pero un tiempo que está pues limitado, ¿no? Nuestro tiempo está limitado. Hay un inicio y hay un fin. Entonces, entendamos cuando decimos que Dios es eterno, es un Dios sin inicio y sin final. Amén. Porque por ahí va a haber esos, entre comillas, pues los que quieren hacer caer al cristiano, ¿no? Algunos ateos que quieren hacer caer al cristiano. ¿Qué es eternidad? Te pregunta. Y lo primero que le pone eternidad es un lugar sin tiempo. Entonces, el ateo a veces que es, pues, científico, ¿no? Bien pegado a la ciencia, ¿no? Entonces él va a ver, ¿no? Es decir, pero en la eternidad hay movimiento, te pregunto. Hay que decir, sí, entonces no es eternidad, te van a decir. Tratan de confundir. Pero entonces nosotros entendamos que eternidad no es que no haya tiempo y no es que no haya espacio. En la eternidad nosotros entendemos como más bien un lugar sin que no tiene inicio, el tiempo no tiene inicio y el tiempo no tiene fin. De la misma manera, el espacio no tiene un inicio, no tiene un fin. Sin inicio y sin final. Esa es la eternidad. Por eso la Biblia en Salmo dice que Dios es el Dios desde la eternidad Hasta- hasta la y- eternidad, ¿no? Su inicio es la eternidad y su final es la eternidad. Pastor, Esa es la eternidad. pastor, ¿y cómo pudiéramos explicar entonces, basado en este concepto? Ahorita que me viene a la mente la relación que hay en Eclesiasteo 3, que dice, y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Cómo pudiéramos relacionarlo con ese concepto que usted nos está enseñando? Bueno, en el espíritu del hombre hay eternidad. O sea, bueno, yo lo veo así, ¿no? Dios cuando creó al hombre, aparte de formar el barro, sopló el aliento de vida. Entonces, en ese aliento de vida, en el hálito de Dios que va al ser humano, ahí va la eternidad del hombre. El hombre cuando muere, entre comillas, no deja de existir. Simplemente deja su cuerpo que es, que lo usa momentáneamente, ¿no? Pues mientras está en la tierra, deja ese cuerpo y sale su espíritu eterno. El espíritu es eterno. El espíritu está ahí. Nosotros vemos el cadáver, pero el ser humano sigue vivo, ¿no? En ese sentido es que Dios puso eternidad en el ser humano. Su espíritu está vivo, el espíritu del hombre es eterno, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta naturaleza de Dios. Dios le ha dado esto al hombre, ¿no? Este es como un atributo en cierto sentido transferible, ¿no? La diferencia entre la eternidad divina y la eternidad humana es que la eternidad divina no tiene inicio, pero la eternidad humana sí tiene un inicio, su nacimiento. Entonces el hombre sí tiene inicio, ¿no? Hasta que sea pues juzgado, ¿no?
y pasará la eternidad o al lado del Señor o pasará su eternidad en el tormento eterno, ¿no? Pero el hombre en sí tiene también este atributo transferible, pero no del todo de Dios, ¿no? Ustedes saben que hay atributos transferibles, pero no completas, ¿no? La santidad, la justicia, la bondad son atributos transferibles que Dios da al hombre, pero son limitados, ¿no? Entonces uno de esos es la eternidad también. Mm, Pero Dios sí es desde la eternidad hasta la eternidad. Eso cree, por eso es que para el judío es difícil entender pues que este Dios eterno venga a un mundo pues limitado por el tiempo. Que imagínate que le digan, ese Dios murió en una cruz, pues también ese es, para ellos es incluso hasta risible, ¿no? Imagínate. Entonces, pues bien difícil, ¿no? Y ya ahora yo les estoy hablando ya incluyendo el conocimiento del Nuevo Testamento, pero hermanos, en ese tiempo ustedes pónganse en lugar del judío, en tiempo de Jesús, pónganse en lugar del judío. Era bien difícil para el judío entender la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Bien difícil. Otra cosa para el judío, otra idea del Dios del Antiguo Testamento, en la teología judía, es de que el Dios era un Dios personal, pero también a la vez que se relacionaba, pero exclusivamente se relacionaba con su pueblo. Mm, Dios no se podía relacionar con los gentiles, sino era su Dios exclusivo de su pueblo. Su Dios, ellos creían en un Dios nacionalista, 100% nacionalista. Y era así, hermano. O sea, también, a ver, ahora, por eso les digo, nosotros como cristianos ya lo entendemos mucho mejor, ¿no? Nosotros entendemos que Dios es un Dios universal, que es para tanto es para todos los pueblos, no solo para el judío. Pero el judío, 2000 años, en sus 2000 años de existencia, siempre han creído que este Dios era exclusivo del pueblo de Israel. Y solamente se relacionaba con el pueblo de Israel. No podían aceptar que este Dios nacional de Israel fuera también Dios y sobre todo, ¿no? Ellos no podían pensar que este Dios se manifieste a los gentiles. Eso no era aceptable, porque Dios es un Dios santo y no pueden estar pues como decían los judíos, no con perdón esta expresión, ¿no? Con los perros. Eh, Era el Dios exclusivo de Israel. Cuando había guerras, ellos invocaban a su Dios y le defendía de sus enemigos. Era el Dios de Israel. Cuando ellos le pedían por sus necesidades, si había sequía, pedían a su Dios y su Dios pues contestaba para salvación de su pueblo. Era el Dios exclusivo del pueblo de Israel. Mm. Ahora, en el Nuevo, ya nosotros, los profetas, iban dando algunas ideas al pueblo de Israel. No, el Dios que tenemos, sí, es un Dios que se relaciona con Israel, pero se está relacionando en base a un pacto. Sí, Dios se relaciona con Israel,
pero no es que se relaciona exclusivamente porque es Israel, sino se relaciona porque Dios ha hecho pactos, y no con Israel en sí, no solamente con el pueblo, sino con los patriarcas. Dios se relaciona con su pueblo en base a los pactos. Pero ¿qué pasa si este pueblo rompe el pacto? Es que el pacto lo hacía era Dios, el pueblo no, porque tendía siempre a hacer el mal, siempre tendía a ir a los rebeldes. Inclusive cuando lo hizo con, creo que fue con Abraham, que lo durmió. Allí fue Dios es el que hizo el pacto, pues. Por eso Claro, no se va a romper mientras lo haga él. claro. Pastor, pero Sí, sí. en caso de la carta de los romanos, que Pablo explica lo que es el caso de Israel, pues por ellos es ser desobedientes, ¿no? Ujú. La desobediencia de Israel es que la ley toma otra forma y es sustituida. Es por lo que dice Romanos, más que todo es lo que entiendo también en cuanto al pacto con Israel. Eh, claro, Dios, sí, es cierto, tiene dos aspectos del pacto, ¿no? Uno es de que como el pacto está hecho de manera incondicional de parte de Dios y Dios cumple sus promesas, es porque en ese sentido el pacto es eterno, ¿no? Eh, Sin embargo, Dios, ahora hay que ver, cuando Dios hace un pacto eterno, lo hace con Abraham, lo hace con David, ¿no? Pero con respecto a Israel, ¿no? Eh, hace, con respecto a Israel, hace un pacto, con Israel hace un pacto condicional. Es diferente. El pacto que Dios hace con Abraham es un pacto que lo hace en Dios, incluso con el mismo, algunos dicen que en realidad no lo hizo con Abraham, sino lo hizo con mismo Jesús, ¿no? Pero con respecto a Israel, Dios lo hace cuando hace el pacto mosaico, que nosotros decimos el pacto en el monte Sinaí. Ese pacto que Dios hace en el monte Sinaí, ese pacto, pues Dios ha hecho varios pactos, ¿no? No solamente uno. Lo que hace en el monte Sinaí es un pacto condicional. Si ustedes cumplen, ¿no? Estos mandamientos, o sea, la ley, ¿no? Entonces ese ya es condicional, ¿no? Yo bendeciré tu tierra, bendeciré tu campo, bendeciré tus, tu descendencia. Pero si ustedes no cumplen la ley que dice Deuteronomio 29, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Eh, Te irá mal en tu salida, te irá mal en tu entrada. Los cielos se volverán de hierro, no habrá lluvia. Aun cuando vayas a otras naciones, serás la burla de las naciones. Uno de los gentiles hará huir a 1000 de vosotros. Tu, tu templo que lo considerabas tan sagrado será desechado. Eso dice Deuteronomio. Y serán ustedes echados a las naciones. El pacto que Dios hizo en Sinaí era condicional. El pacto que Dios hizo con Abraham, con David, incluso con Noé, esos pactos sí eran incondicionales. Entonces hay tipos de pactos. Pactos condicionales y pactos de vasallaje, o pactos condicionales que Dios hizo con el pueblo en Sinaí. Pacto de bendición y pacto de... Sí, adelante, Argenis. Pastor, como el caso de los hijos de Eli, que el Señor le dijo, yo he prometido
con el pueblo, con la línea levita y habla de las promesas, pero por cuanto ellos no me han honrado, entonces ya con mi pacto con ellos, exclusivamente con ellos, no puedo continuarlo. Y ha decidido levantar a una persona que pueda cumplir con el pacto. Sería uno de los mejores ejemplos, ¿no, pastor? Claro, ese es uno. Y otro también es a ver, sí, con Leví y con respecto al rey de David, con respecto al reinado también, ¿no? Tenía que ser la descendencia de David para que sea establecido rey sobre Israel. Em, claro, y también con respecto al sacerdocio que también rompe, ¿no? Em, en algún momento de la historia, el sacerdocio en Israel deja de ser descendientes de Aarón y dejan de ser también incluso descendientes de, eh, hay otro sacerdote, Sadoc, ¿no? Leví, Los Leví. Ajá. saduceos, ¿no, pastor? De ahí viene la línea saducea, ¿no? Y vienen los edomitas, ¿no? Herodes tenía sangre edomita, nabateo, como le dicen, ¿no? Entonces, no era ni siquiera puramente israelita, ni judío. Entonces, ya en Israel, y los sacerdotes en Israel, los sumos sacerdotes en Israel, en el tiempo de Jesús, tampoco eran de la descendencia de, de levitas, ¿no? Los sumos sacerdotes no eran descendencia de Aarón. Los levitas sí, ¿no? Los levitas eran, una cosa es descendencia de Leví y otra cosa es los descendientes de Aarón. Según la ley, los únicos que podían ser sacerdotes eran descendientes de Aarón. Y los levitas eran servidores de los sacerdotes, no hay que confundir eso. Los levitas no podían ser sacerdotes, eran servidores a los sacerdotes, eran para el servicio del sacerdocio. Pero los sacerdotes que podían entrar al lugar santísimo tenían que ser exclusivamente descendientes de Aarón. Una cosa es ser levita y otra cosa es ser sacerdote, ¿no? En teología del culto. Entonces, el pueblo de Israel rompió el pacto condicional de Sinaí, ¿no? Así es que ese Dios que ellos creían exclusivamente del pueblo, cuando rompieron el pacto, vinieron los babilonios, vinieron los sirios primero. Y ustedes saben, ¿no? Llevaron a cautivo a las 10 tribus del norte. Entonces, ¿cómo es que ese Dios personal y nacionalista se desentendió de su pueblo en ese momento? Y no pasaron muchos años, ¿no? Para el siguiente siglo, ya Dios empezaba a profetizar de que Jerusalén había roto el pacto y iba a venir sobre ellos, pues, las maldiciones que estaban escritas en la ley de Moisés. Iban a ser llevados a otras naciones y su templo iba a ser destruido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Por eso es que ellos tuvieron una crisis de identidad. Y decían, ¿cómo que nuestro Dios personal, nuestro Dios relacional, relacionado con nosotros con un pacto? Porque la seguridad del pueblo de Israel, sobre todo para los de Judá, antes de ser llevados a cautiverio, ellos decían, la seguridad era, nosotros tenemos un Dios que nos va a defender de nuestros enemigos, el Dios nacionalista, ¿no? Nos va a defender de nuestros enemigos. Y es que ellos se confiaron en eso, ¿no? Pero ellos no andaban conforme al pacto, pues, ¿no? O sea, estaban rompiendo el pacto. Así es que Dios empieza a hablar por profecía, por ejemplo, diciendo, yo tengo a mi ungido el Ciro.
a Ciro mi ungido, que eso les, si Isaías hablaba eso en esa época, de que Ciro, un rey pues de Media, de Persia, era considerado ungido y un rey que iba a ser usado por Dios, eso para el judío era chocante, pues decían, no, Dios es exclusivo del pueblo. Entonces, eh, eh, para ellos fue un shock, ¿no? Ser llevados de cautiverio, ver que se destruye su templo y ver que el Dios que aparentemente era exclusivo del pueblo de Israel también se manifestaba a Nabucodonosor, a Ciro, a, a estos reyes persas, ¿no? Entonces el judaísmo empezó pues a, a tener una crisis de identidad, ¿no? Total, que Dios no era nuestro rey, no era nuestro salvador, exclusivo de nuestro pueblo, no era el Dios de nuestra nación, porque ahora está a favor de las otras naciones. ¿Por qué considera siervo a Nabucodonosor? Porque Dios en Isaías, en Jeremías dice, no, Nabucodonosor, mi siervo, mi ungido Ciro, dice. Entonces, esa es la idea que tenían de Dios en los judíos en el Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios que se involucraba en la, en el pueblo, ¿no? En la humanidad, eh, pero no era exclusivo del pueblo de Israel. También era un Dios universal, que se manifestaba también a los que no son de la nación de Israel. Muy bien, ahí lo vamos a dejar, vamos a tomar nuestro receso. Amén, hermanos. Amén, pastor. Muy bien. Un descanso y continuamos en la siguiente hora. Amén. Amén. 10 minutos para tomar alquito y retornamos. Amén.